Y vamos a platicar ahora con Francisco Rivas, él es el director del Observatorio Nacional Ciudadano en materia de seguridad. Querido Francisco, qué gusto saludarte como siempre. Mario, siempre es un gusto saludarte. Feliz domingo. Igualmente. A ver, platicamos en el bloque anterior, Francisco, que existe esta percepción de pérdida de gobernabilidad, donde el retiro del Estado se ha traducido en la ocupación del territorio por parte de diversos grupos, y por eso esta semana tenemos desplazados en Guerrero, autodefensas en Michoacán con los aguacateros, o en Chiapas también con el tema de los desplazados. Tenemos la violencia que está en Zacatecas, San Luis Potosí, en fin. Y la primera pregunta que yo te quisiera hacer es si esto que estamos viendo es una escalada o es algo que venía ocurriendo de la misma manera, pero ahora le estamos poniendo más atención. Mira, yo creo que son un poco las dos partes. Sí ha habido una escalada porque si ves hay una serie de eventos que se han presentado con mayor capacidad de daño a la sociedad. Es decir, tradicionalmente pues hay esta idea que los delincuentes se lastiman entre ellos, que hay una confrontación entre ellos, entonces que de alguna manera la sociedad y los ciudadanos no estamos involucrados en un fenómeno de violencia, que tenemos las condiciones para estar resguardados, y en realidad pues, lo que hemos visto en este año es que hay un sinfín de casos en donde los ciudadanos están siendo víctimas de esa violencia homicida, de esa violencia descontrolada que tienen los grupos criminales en nuestro país. Dicho esto, también hay una realidad que es la poca visibilidad que ha tenido el tema de seguridad en esta administración. Han habido casos tan graves como el de Ayotzinapa, en esta administración no se habla de ellos. Han habido violaciones a derechos humanos tan graves como las que tuvimos, o todavía más graves de las que tuvimos en los sexenios de Calderón y Peña, y se ha hablado poco de ellos. Las pasadas elecciones fueron las más violentas de la historia, a pesar de que el periodo entre pre-campaña y campaña fue más corto, y tampoco se habló suficientemente de ellos. O sea, situaciones de descabezados en Tijuana o situaciones de incendio de casillas en algunas partes del país, aunque fueron casos mínimos, no fueron reportados con la misma puntualidad con la que se vislumbraron en 2018. Sí. Yo creo que sí hay un ejercicio, a partir de las elecciones fue más fácil poder visibilizar estos casos, pero también hay un tema de escalada progresiva, y esa escalada tiene que ver con el repliegue también del Estado. Si tú volteas a ver la distribución de la Guardia Nacional y la distribución de las fuerzas federales, su distribución en el territorio no garantiza la gobernabilidad. Su distribución en el territorio no garantiza que se esté aplicando la ley. Nosotros tenemos una serie de observatorios, 33 observatorios a nivel nacional distribuidos en estados y municipios, y uno de los aspectos que destacamos es que, por ejemplo, previo a las elecciones en Michoacán, en la zona, pues ahora sí de Tierra Caliente, teníamos retenes de la autoridad, y poco adelante, a cuestiones de metros, tenías narcobloqueos y no pasaba nada. O sea, realmente hubo un pobre ejercicio del Estado por mantener las condiciones de gobernabilidad. Oye, ¿y cómo estás viendo la respuesta? Porque empezamos a escuchar otra vez términos como autodefensas, hace poco en Michoacán con el tema de estos grupos de los aguacateros, ahora lo escuchamos otra vez con el tema de Chiapas, y se habla de pacificación desde el gobierno federal. ¿Cuál tendría que ser, en tu opinión, la respuesta? Porque tenemos el referente o el antecedente de lo que hizo Peña en Michoacán con Alfredo Castillo, que no terminó funcionando ese modelo. ¿Cuál es la experiencia que tendríamos que estar aplicando para la atención de estos problemas que estamos reviviendo otra vez? Mira, evidentemente toda política pública tiene consecuencias, y toda política pública tiene costos sociales. Lo que tú debes hacer es aminorar los costos sociales para obtener el mayor beneficio posible. Tuvimos una guerra contra el narco que nos dejó miles de muertos, que dejó una desestabilización de los grupos delictivos, y que si hubiese habido una continuidad en esa política, probablemente otras cosas hubieran pasado. Eso no quiere decir que haya sido una política plenamente exitosa, precisamente por los costos sociales que tuvo, aunque efectivamente logró disminuir los delitos. Hacia el final de la administración de Calderón vimos descensos que se mantuvieron pues prácticamente casi 5 años, los descensos en materia de violencia, y entre los últimos 2 de Calderón y en los primeros 3 de Peña,
pero pues evidentemente si tú no sigues invirtiendo en las fuerzas federales, no sigues invirtiendo en la seguridad, no sigues invirtiendo en la justicia y las fuerzas locales, evidentemente esto no alcanza. El modelo que se implementó con Alfredo Castillo en Michoacán fue un modelo interesante, sobre todo porque fue una aproximación completamente diferente a lo que habíamos tenido hasta el momento. Y creo que, como tú lo señalas adecuadamente, no acabó de funcionar, en parte porque también ahí se dejó de invertir como se tenía que invertir. Recordarás que cuando se crean estas policías comunitarias, sí, que dejan de ser autodefensas, se les indicó a las policías comunitarias. No hubo unas policías que estuviesen, que fuesen las indicadas para lo que el país necesita, que no fueran instituciones, personas que participaran en instituciones con todos los requerimientos necesarios, desde la formación hasta los controles de confianza. Y finalmente esas autodefensas que se transformaron en policías comunitarias acabaron siendo de nuevo autodefensas y muchas se pasaron directamente al narco y muchas ya eran narco desde un principio. Entonces, pues el resultado no fue positivo. Y hoy una de las cosas que habla el presidente es la pacificación y el enfrentar a través de sistemas diferentes. La verdad es que en los hechos nada ha cambiado. Seguimos en una situación en donde la autoridad, cuando quiere hacer algo, necesita confrontar a los delincuentes. Y no es que pues lo tenga que confrontar nada más por voluntad. La ley mandata a la autoridad a hacer respetar la ley. O sea, no es si quiero o no quiero, es obligación del Estado. El problema es que en esa narrativa confusa las fuerzas federales sí están replegadas porque no hay una claridad de qué esperarnos. ¿Qué deberíamos estar trabajando? Deberíamos estar pegando los recursos de los delincuentes, a los decomisos, a fortalecer nuestras aduanas para que no ingresen armas y efectivo desde los Estados Unidos o armas desde el sur o desde otros puertos, que no entren los precursores químicos para las drogas, que bloqueemos el tráfico y la trata de personas, que combatamos la piratería. Y la verdad es que en tema de delitos federales, nuestro gobierno sí se encuentra sin hacer nada. Ahí me llama mucho la atención que en un contexto donde caen los decomisos, cae el combate a la piratería, cae el combate al tráfico y la trata de personas, cae el combate a los precursores, cae el combate a otros delitos federales, el gobierno presume que hay menos carpetas de investigación, pues sí, porque nadie está investigando. Claro. Y paralelamente, pues nos dedicamos a hacer un uso faccioso de las instituciones de Procuración de Justicia, específicamente la Fiscalía General de la República, como hemos visto en las últimas 2 semanas en casos como el de Puebla o en casos del exsecretario de Economía, que yo no digo que no se deban investigar y que no debe actuar la autoridad, debe actuar y debe investigar. Pero ¿por qué esos cuando tenemos miles de problemas diarios relacionados con temas mucho más importantes para el país? Ya. Pues Francisco, yo te agradezco como siempre el análisis. Yo los invito a que se metan a nuestra página. Tenemos un documento que les puede interesar que se llama La Estrategia de Seguridad. Lo puedes ver, ahí están todos los datos a disposición y sirve precisamente para entender qué es lo que está haciendo este gobierno y qué es lo que no está haciendo. Perfecto, lo checaremos como siempre. Gracias, Francisco. Francisco Rivas, director del Observatorio en materia de seguridad. Nosotros vamos a un corte, regresamos con Marta Lamas y Mauricio Merino aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.